Gracias por seguir con nosotros y bienvenidos a 5 minutos con Carlos Eduardo Pérez, médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia, nos acompaña. Doctor, buen día para usted y comienzo preguntándole, estamos viendo cómo Europa está lidiando con nuevos rebrotes del nuevo coronavirus. La población se enfrenta a posibles restricciones. ¿Cuál es la situación? La situación es que, como había pasado en la pandemia de 1918, después de unos meses de una aparente calma, aparecen nuevos casos. Eso se explica porque hay personas susceptibles, porque se pierden las medidas de distanciamiento físico que han obligado la cuarentena previa y al aumentar la interacción humana aparecen casos. Generalmente son casos más jóvenes, en un mayor número, con menor número de muertos. Y es lo que estamos viendo en España, en Francia, en el Reino Unido y en menor importancia en otros países de Europa como Italia. Doctor, en esta segunda ola en Europa, podríamos decir que es una señal de advertencia para América Latina. ¿Cómo está el continente? Definitivamente tenemos que aprender. Esto no depende del comportamiento viral, sino del comportamiento humano. Es decir, que no es que el virus cíclicamente produzca estas nuevas infecciones, sino es nuestro comportamiento. Si dinamizamos nuestro comportamiento, si permitimos el acercamiento, si no usemos el cubrebocas, es decir, si nos relajamos en nuestras medidas, se aumenta la interacción y se aumenta la posibilidad de nuevos casos. Hay ejemplos como en Italia que ha producido menor incidencia de esta segunda ola y de ahí debemos aprender que nuestro comportamiento es lo que va a definir si presentamos un rebrote y si se presenta de qué magnitud va a ser. Bueno, doctor, es conocido que los países latinoamericanos están lamentablemente en el top 10 de los países más afectados por el nuevo coronavirus. De hecho, Colombia, después de Brasil, es el país con más contagios confirmados en América Latina. ¿Está este país preparado hospitalariamente para nuevos rebrotes? Lo que ha desnudado esta pandemia es la debilidad de los sistemas de salud de muchos países. No es bueno comparar entre países el número de casos, el número de fallecidos, porque hay una discrepancia en la medición. Algunos países miden de una forma, otros de otra forma. Esto no se trata de esta comparación. Lo que es cierto es que nuestros sistemas son débiles en prevención, en educación, y la capacidad hospitalaria en este par de meses, en estos 3, 4 meses, se ha incrementado razonablemente, un 50, 60% más de cuidado intensivo de lo que teníamos antes. Pero aquí el fracaso no es tener unidades o el éxito no es el tener unidades de cuidado intensivo, sino que los pacientes no lleguen a unidades de cuidado intensivo. Aquí no es tener más camas hospitalarias, sino más personal de salud entrenado. Y el éxito es que la gente no se hospitalice. Por eso nuestra estrategia debe enfocarse en la prevención, en la educación, fortalecer los sistemas hospitalarios y brindar estabilidad al personal de salud que atiende. Y la siguiente pregunta es que estamos viendo cómo esta segunda ronda de restricciones está afectando muchísimo y levantando malestar en la población en general. Aquí sería un consejo para nuestros televidentes de cómo prepararse mentalmente para esto que sigue. Claro, nosotros tenemos que entender que esta situación no va a pasar en un mes o en 2 meses. La situación a una solución definitiva debe ser hasta el segundo semestre del 2021, teniendo las expectativas de la vacuna que está próxima, próxima es cerca de un año. Nosotros tenemos que adaptarnos a que la realidad es nuestro comportamiento. Sin duda, las restricciones nos obligan y nos hacen sentir ansiosos, pero si no las adoptamos nos vamos a enfermar. Está en nosotros crear esas estrategias con nuestros hijos y nuestras familias para adaptarnos a esta realidad, para aceptar que estamos en una pandemia, pero que debemos salir a reactivar nuestra vida con alegría, con distanciamiento, pero también con optimismo. Empezar a quitar esa nube de pesimismo que nos agobia para hacerla con optimismo. Hay personas que lo han hecho bien y tenemos que seguir esos ejemplos, pero el llamado es a la comunicación, la pedagogía, la tranquilidad y que el aislamiento simplemente es tomar distancia para que después nos unamos con mayor fuerza. Doctor, como siempre, gracias a usted por sus recomendaciones y a nuestros televidentes recordar siempre el uso de tapabocas, lavarse las manos y mantener la distancia social. Que tengan un buen día y sigan en France 24.